Con esa cachetada que te cambió el mindset hace algunos años. Cuando viene de tu madre es bien recibida. Mi madre en quinto año de primaria va a recoger mis calificaciones y cuando recoge mis calificaciones las ve y eran desastrosas. Allí miró el gran cachetón, se arrodilló en el piso y empezó a llorar. ¿Cómo es posible que nosotros estamos haciendo tanto por ti que tú hoy lo estés tirando a la basura? Y tener la oportunidad de irme a Noruega con solamente 16 años en búsqueda también de una mejor preparación académica y de vida. Había dentro de mí esta intención de exploración, la profunda responsabilidad afectiva que también como líderes tenemos y reconocer que todos necesitamos una palmadita y un reforzamiento incluso positivo. Este episodio es traído a ti por Centani, restaurante con 3 experiencias, Music Hall, Piano Bar y Restaurante Terraza en Polanco, en Ciudad de México, en donde la música está en el menú. Y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo a Oliver Odreman, un rockstar de la vida y de los negocios. Es director senior de Michael Page, también ha estado en firmas como Ernst & Young y ha sido galardonado como uno de los líderes más influyentes dentro de la comunidad LGBTQ. En este episodio hablamos de la importancia de abrazar tu autenticidad, cómo ser verdaderamente diverso e inclusivo en las organizaciones, qué quieren los nuevos colaboradores en las empresas y cómo liderar con transparencia, autenticidad y claridad. Eso te va a llevar a un mejor escenario en la vida y en los negocios. Como puedes observar, Oliver siguió un reto muy sencillo que le puse, lo siguió al pie de la letra. Él al final tiene mucha idea creativa, le gusta el teatro, tiene el arte en su sangre y por eso fluyó muy bien en el instrumento. Y hacer eso es de rockstars. Te dejo en esta ocasión con Oliver Odreman y disfruta este episodio tanto como yo. Mi querido Oliver, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Mil gracias, Sergio, de verdad, por la invitación y la oportunidad de volver a reconectar. Sí. Nos conocimos en un congreso, ¿no? Enfocado a capital humano, recursos humanos, ahí con Michael Page y el Talent Trends 2025 que traían la data y tienen la data. La verdad es que son referentes en eso y pues tenerte, la verdad es que es un orgullo, es un honor, es un gusto porque no nada más conecté, y eso es lo primero que te dije, conecté muy bonito contigo, también como profesional, pues, y tu historia de vida es algo que merece ser amplificado y me honra que estés acá. Pero antes de empezarte a preguntar otra cosa, mi querido Oliver, ¿cómo te sientes de estar aquí? Por ahí pusimos una canción con la cual conectas, cuéntame. Maravilloso, de verdad. Bueno, primero, nuevamente, verdad, agradecerte la invitación. Efectivamente, coincido que éramos muchísimos ponentes y de verdad que hubo una gran conexión. Sí. O sea, me encantó también el liderazgo de rockstar y eres un rockstar, de verdad. Me declaro fan número 1 también. Y nada, de verdad, muy agradecido. Fue muy emotivo. No me esperaba. No sabía que había esa sorpresa de que me ibas a recibir con una canción, tú tocando la batería, y una canción tan bonita, justamente cuando yo pensaba en canciones que mueven cosas en mí, esta canción de Fix You, de Coldplay. ¿Y por qué? Esa es justo la pregunta. ¿Por qué Fix You es una de tus canciones? Mira, creo que, entre que la melodía es maravillosa, ¿no? Y te va llevando y te va transformando, desde la melancolía y luego una explosión de emociones al final, como de esperanza. Hay un sentimiento de renovación, el mismo título te lo dice, de fix you, ¿no? De arreglarte. No sé si lo comentamos en su momento, yo soy coach de vida, coach ejecutivo, y para mí todo lo que está vinculado con la transformación y el desarrollo del individuo, con el fin de transformarte en una mejor versión de forma constante, pues ha sido una de mis grandes pasiones, ¿no? Y es algo que aplico mucho a mí, ¿no? Cuando yo pienso en Fix You, pienso en yo mirándome en el espejo, ¿no? Y este firme compromiso que tengo de responsabilizarme por mi propia vida y por mi propio destino, por mi propia historia, ¿no? Y es que así ha sido y conociéndote más a fondo, tu historia es de mucho éxito. Estás en una función clave como Senior Director de Michael Page, pero hay una historia, hay una transformación
enorme, ¿no? A nivel personal, profesional. De hecho, tú sabes que la premisa de todo lo que hago es que no puedes ser mejor líder que persona, ¿no? Y a nivel personal, me gusta mucho también ampliar el reflector. ¿Qué hay detrás del éxito profesional? Y comienza a platicarnos con esa cachetada que te cambió el mindset hace algunos años. Cuéntanos de ese contexto. Mire, qué bueno que lo menciones. No, eso es una gran anécdota y no porque le haga yo publicidad a ningún tipo de violencia en mi vida, no. Pero cuando viene de tu madre es bien recibida y además a la madre se le permite absolutamente todo. Exacto. Y más cuando vino con mucho amor, ¿no? Claro. O sea, la historia de mis padres es interesante. Mi madre venía de una clase económica muy baja, tuvo muchas carencias en su infancia y en general nosotros, pues clase media, ¿no? Y donde mis padres hicieron un gran esfuerzo al invertir en nuestra educación, en darnos grandes oportunidades de estudio, de preparación, de formación, y detrás de ello había muchos sacrificios, ¿no? Y probablemente cuando eres chico no eres tan consciente del sacrificio que están haciendo tus padres, ¿no? De cuántas veces probablemente no se compraron algo para ellos, etcétera. Y esa anécdota pasó después de que mi madre en quinto año de primaria va a recoger mis calificaciones. Yo estaba en un muy buen colegio en ese momento y cuando recoge mis calificaciones las ve y eran desastrosas, ¿no? O sea, pero fatal. Y mi madre allí vino el gran cachetón, ¡paf! Y se arrodilló en el piso y empezó a llorar. Y me acuerdo que lo único que ella me dice, no puedo entender cómo es posible que nosotros estamos haciendo tanto por ti para que tengas un gran futuro y tú hoy lo estés tirando a la basura y no lo estés aprovechando. Yo tenía 9 años, Sergio, ¿no? O sea, sí, wow. Entre primero el oso que estaba pasando en el momento, porque eso ocurrió en el patio de la escuela, fue entender y ver vulnerabilizada a mi madre, a la figura más importante de mi vida, y sufriendo no por ella, no por el sacrificio que estaba haciendo ella, sino porque ese sacrificio no estaba siendo honrado por mí, y no estaba siendo reconocido por mí, ¿no? Entonces, ciertamente para mí ese fue un gran parteaguas. A partir de allí, ciertamente me invité a mí mismo a transformarme, ¿no? Chistoso, porque me di cuenta que era muy bueno en la escuela, o sea, no se me dificultaba, no tenía ninguna limitación cognitiva, ni nada por el estilo, era simplemente que era flojo, ¿no? Y no le estaba prestando atención a algo que me podía a mí sumar valor, ¿no? Entonces, ahí pude conectar a edad temprana con un sentido de motivación, de realización, de excelencia, de mejora, basada también en construir un buen futuro para mí y poder también honrar un poco lo que mis padres también esperaban con el sacrificio que estaban haciendo para mí. Pero qué interesante, o sea, por un lado, por lo que dices, y creo que se puede extrapolar al mundo de los negocios, al mundo del liderazgo, porque a veces no es falta de capacidad o de talento, sino que a veces falta una sacudida, y a veces la sacudida, en tu caso, bueno, viene de una sacudida de tu mamá, ¿no? Pero a veces es un líder que tiene que sacudir a su equipo, a veces es el negocio el que sacude al líder o a las personas, a veces es en la familia, pasan cosas que nos sacuden, pero nos hacen sacar ese talento que sí tenemos y a veces simplemente no le damos lugar por una razón u otra. Yo me quedo con eso, pero eso es un inicio en tu cambio de mindset, porque de ahí pues tú tomas una decisión antes de llegar a firmas como EY y luego Michael Page y toda la carrera que has hecho y que estás liderando de una manera increíble, pero hay un trasfondo de decir, bueno, tomo el control y la responsabilidad de mi futuro. Cuéntame de cómo es que esta cualidad de decir, yo tomo la responsabilidad, aunque no había los recursos, para hacer lo que me llama mi corazón, mi destino. ¿Cómo? Cuéntanos alguna anécdota de eso. Mira, yo creo que esta determinación se despertó a temprana edad. Yo no sé si te lo comentaba, yo leí un libro, El alquimista, de Paulo Coelho, que para mí... más allá del tema literario, a los 12 años, este mensaje, esta figura de conectar con un propósito, ¿no? Ese mensaje y de perseguir un sueño, hizo mucha mella en mí, ¿no? O sea, yo me identifiqué con el personaje, yo quería ser este chico que viajaba por el mundo y se hacía de una vida. Y lo vi materializado
durante la adolescencia, en el momento que yo termino la prepa, que tenía que tomar la decisión de si entraba a la universidad o no, llega a mí la gran oportunidad de aplicar a una beca que ofrecían los colegios del Mundo Unido, y tener la oportunidad de irme a Noruega con solamente 16 años, a representar a mi país y en búsqueda también de una mejor preparación académica y de vida. Sí. Porque más allá de la parte académica, creo que había dentro de mí esta intención de exploración de mi historia de vida, de mi esencia y encontrarme conmigo mismo, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, llegué a Noruega, pues no hablaba ni noruego ni inglés. Yo iba a las primeras clases y mandaban tareas, y luego llegábamos a la siguiente clase, había que entregar la tarea que se había asignado, y cuando llegaba, pues claro, yo no me había enterado ni siquiera de que le habían mandado, ¿no? Entonces, ya desde que el idioma no lo dominas, que es algo fundamental, el código para poderte interrelacionar, finalmente te ayuda a conectar mucho con qué hay dentro de ti. En mi caso en particular, empecé a conectar también con mi identidad sexual, ¿no? Sí. De mi orientación sexual, donde empiezo a explorar, a entender qué estaba ocurriendo, y fueron una serie de historias maravillosas que pasaron a lo largo de estos 2 años, de mucho aprendizaje, de encontrarme conmigo mismo, de reinventarme, ¿no? De reconocerme, de identificar nuevos talentos también, ¿no? Vinculados más a temas humanistas, el teatro, las artes, que a partir de allí fueron detonando de forma secuencial, ¿no? Sí. Muchas de las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida. Sí, y primero rescato esa parte de a tus 16 años, decir voy a explorar, voy a seguir un camino que no es aquí, ¿no? Y con tus recursos, que sé que también hiciste un esfuerzo importante para lograrlo, ¿no? O sea, tú has sido una historia de que hace lo que se tiene que hacer. Pero empiezas a mencionar un tema también muy relevante, ¿no? El tema de la autenticidad en el líder, en una persona en general, cuando tú empiezas a descubrir esta parte de tu sexualidad, ¿no? ¿A qué te enfrenta eso en ese contexto? Porque a la fecha, pues eres reconocido y como de los, recuérdame el nombre de los Top Plus 41 Plus. Sí, bueno, por expansión, sí. En la edición del año 2022 fui nombrado, sí, como de los 41 Plus, LGBTQ Plus, de los líderes más influyentes dentro del mundo corporativo. Y eso, decir, o sea, es algo que hay mucha historia detrás, y tú yo al escuchar esto de ti, ¿no? Ahí empiezas a detectarlo. O sea, era una edad joven y tú de todas maneras abrazas eso, o sea, tú le das lugar a eso. ¿Qué consecuencias a qué te enfrentaste desde entonces? Mira, creo que una creencia que me ha acompañado toda la vida y desde temprana edad es que la autenticidad no se negocia, ¿no? Quien soy es quien soy, no es correcto o incorrecto. Y creo que en comparación, cuando hago el análisis de muchas historias, yo me reconozco privilegiado, digamos, por el contexto en el cual pude explorarlo, ¿no? Una sociedad que me protegió mucho, ¿no? Que me dio muchos elementos en los cuales me permitían a mí aceptarme de una forma segura, ¿no? Probablemente en Venezuela la historia hubiese sido diferente. De hecho, yo tuve que vivir mi salida del closet estando fuera de Venezuela y enfrentándome en el año 2000, ¿no? Te estoy hablando, yo creo que sobre el tema ha habido mucha evolución, pero en el año 2000 era un gran era lo peor que podía haber ocurrido. Y dentro de mi contexto caribeño, machista, familiar, etcétera, fue muy complejo. Pero haber recorrido este proceso, te digo, en un contexto muy cuidado, donde me sentí muy seguro y acompañado, me permitió identificarme a mí como individuo y identificar mi sexualidad como una característica más de mi persona, no algo que definía mi ser en su totalidad, ¿no? Entonces, a partir de allí, por eso te digo, yo he tenido una vida pues bastante regular, bastante común, ¿no? En torno a la exploración y el cómo comunico
mi orientación sexual como una característica más de quien forma a Oliver Oderman, ¿no? Desde la universidad, desde que llegué a México, en la universidad, que también era como, oye, el chico venezolano que acaba de llegar aquí a la universidad, que es gay, ¿no? Y yo escuchaba que la gente hablaba, pero era más como de la sorpresa, ¿no? Donde decían, lo vemos tan seguro, no lo vemos. No lo ve como un problema. No, él no se avergüenza de, ¿no? Me acuerdo que una profesora una vez me preguntó, ¿no? Porque tenía yo una cadenita de la bandera. De la bandera. Y me dice, ¿y eso qué significa, no? Y yo, es la bandera de la diversidad sexual, ¿no? Pero se lo comenté desde el querer yo informarle y vi su cara, ¿no? Hasta como que decía, este atrevido, no siente vergüenza. Y la verdad te lo juro, yo en ningún momento, uno no entendía que eso era lo que ella a lo mejor probablemente estaba buscando generar en mí. Y al no generarlo, yo creo que también le di a ella la oportunidad también de entender muchas cosas en torno a los prejuicios que hay vinculados a los temas de orientación sexual, que al final del día te definen de la ignorancia, ¿no? Del desconocimiento, ¿no? El miedo, creciste pensando ciertas cosas, te dijeron ciertas cosas. Cuando te abres y tienes la oportunidad de ver y entender otras cosas, pues eso cambia. Al final del día, Sergio, yo no elegí ser homosexual. Yo siempre parto de ese principio. De hecho, digo, en una sociedad heteronormada, probablemente mi vida hubiese sido mucho más sencilla siendo heterosexual, ¿no? O sea, digamos en el contexto de normas socialmente aceptadas, ¿no? Y en este sentido, más bien, fue reconocer lo maravilloso y lo honrado que podría ser yo con esta característica, porque también te permite ser mucho más tolerante a muchos temas que te rodean, ¿no? Totalmente. A mí me han hecho la pregunta, Sergio, si yo hoy volviera a nacer, ¿elegiría ser homosexual? Y digo, si estuviera en mí elegirlo, creo que lo volvería a elegir, por el sinfín de oportunidades que ha abierto para mí, en el sentido de cómo me comunico con el mundo, ¿no? O sea, te vuelves mucho más tolerante, mucho más abierto, y mucho más cauteloso a la hora de hacer un juicio en contra de algo o alguien, ¿no? Sí, de hecho, el tema diversidad, que tanto se habla en las organizaciones, pues sí, evidentemente abarca muchas aristas. Para mí, la diversidad más importante, yo lo digo y lo empiezo a decir, y se me empiezan a quedar viendo como medio raro. Digo, no es la diversidad sexual, no es la diversidad de género, no es la generacional, es la diversidad de pensamiento. Porque si de entrada tú estás, no es ver a la persona por sus atributos, es te escucho y te recibo con quien tú eres, independientemente de qué edad tienes, no sé, cuánto dinero tienes, eres hombre, eres mujer, cuál es tu orientación sexual. Es decir, abrámonos a lo que es la persona en general. Y esa es una premisa con la cual yo opero, pero escucharlo de alguien como tú, pues eso tiene un peso muy importante. Lo voy a conectar, si me lo permites, con el Talent Trends, y tú y yo platicábamos en esa cena de la diversidad y que ustedes hicieron una encuesta de en dónde está doliendo más la parte de la diversidad. Digo, hay varios temas, pero hablabas de una en particular que al parecer incluso estamos en el mes del orgullo, ¿no? Del Pride y demás, pero también ya empieza a haber una brecha importante en la diversidad generacional, ¿cierto? Cuéntanos qué han encontrado como Michael Page, ya hablando también incluso con los datos y la parte profesional. ¿Qué insights podríamos compartir con el mundo de los negocios que nos está viendo? Mira, para empezar, y si me das la oportunidad, de verdad, yo invitaría a todos y a toda tu audiencia, ¿verdad? A poder descargar el estudio Talent Trends 2025, porque es maravilloso la cantidad de insights que obtenemos en torno al cómo está percibiendo el talento hoy, sus necesidades en sus entornos laborales, ¿no? O sea, y precisamente uno de los temas que abordamos y lo discutiríamos durante el Congreso era el tema de la diversidad. ¿Y qué ocurre? Es interesante porque muchas de las organizaciones hemos hecho grandes esfuerzos, ¿no? Por definirnos a nosotras mismas como organizaciones como diversas, inclusivas, ¿no? Sí. Incluso hay organismos que certifican, ¿no? Si eres una compañía donde se favorece la diversidad y la inclusión, y hay políticas escritas maravillosas. Sin embargo, hubo datos interesantes que nos saltaron, donde veíamos que solamente 1 de cada 3 de los encuestados decía que podía ser
auténtico en su espacio de trabajo. Después hacíamos otra pregunta donde solamente 1 de cada 4 describía su entorno o su ecosistema de empleo como diverso e inclusivo. Entonces dices, ¿cómo? Ok, todas las compañías hemos invertido en esto y no se y en el así. día a día, ¿cómo se está viviendo? Exacto. Que es ahí la parte interesante, ¿no? El cómo vives y el cómo trasladas una política organizacional a tu cultura, a tu día a día. Y llamó muchísimo la atención porque claramente, y lo hemos estudiado, y no solamente desde Michael Page, a través de distintas casas encuestadoras y diversos estudios, se ha analizado el impacto que tiene cuando un individuo no puede ser quien es y no se siente seguro de comunicar quién es en su espacio de trabajo, ¿no? Cómo eso merma en términos de motivación, de sentido de pertenencia, en las contribuciones que puedes hacer a una organización, en tu creatividad, cuando las condiciones no están dadas para poder hablar y Totalmente. ser quien eres, ¿no? Con orgullo también veo algunos elementos claramente, es el que hemos recorrido un buen camino en torno al tema de la diversidad de género y el tema de gender gap, ¿no? También de salarios, sueldos. En salarios y demás, y de población, ¿no? O sea, tanto de hombres y mujeres dentro del mundo laboral. Sin embargo, nos olvidamos de un elemento fundamental, que era el tema de que hoy están convergiendo 4 generaciones en el mismo espacio físico. Totalmente. Entonces, ¿qué hacemos como organizaciones para podernos entender entre las necesidades que tienen cada una de estas generaciones y poder reconocer el valor que la historia de cada uno de estos individuos y de estos grupos generacionales puede ofrecer a la organización? Totalmente. ¿No? ¿Cuántas empresas hoy invierten realmente en programas que favorezcan el entendimiento y la comunicación en equipos de trabajo de forma respetuosa, que fomenten una escucha activa y promuevan el entendimiento, ¿no? O sea, creo que el mundo laboral siempre está más enfocado en generar ejecutivos que están más pendientes de querer hablar y de contar su historia. Valga la redundancia, ahorita estoy contando la mía, pero no, pero como de imponer ideas, sí. lejos de fomentar el entendimiento mutuo, ¿no? El decir, no te vengo a convencer absolutamente de nada, te voy a contar mi historia con base en los conocimientos que tengo, en las creencias que me acompañan, y las voy a poner al servicio de la resolución de un problema. Totalmente. Y qué bueno que si piensas diferente puedas traer una idea distinta y en lugar de entrar en una lucha de poder, de ver quién convence a quién, ¿qué tal si jugamos a entendernos? Quiero entender qué hay detrás de esa propuesta que traes a la mesa y de esa idea que traes a la mesa, que viene acompañada con tu historia y con tus propios dones, tu propia creatividad y tu propia capacidad de resolver un problema, ¿no? Totalmente. Si tenemos esa misma disposición, pues imagínate las causas maravillosas que ocurrirían en cualquier entorno empresarial. Se eliminarían las luchas de poderes y realmente podríamos trabajar en conjuntos para crear cosas mucho mejores, de mayor impacto y que tenga realmente mucho más, digamos, mucha más esencia profunda de colaboración entre las personas que lo están contribuyendo. Y se me hace súper importante esta conexión que estás haciendo, tanto de la parte de tu historia personal, esta parte de ser auténtico, porque al final del día es eso, es abrazar tu autenticidad, abrazar quién eres. La parte de la orientación sexual, eso es una parte de lo que tú eres, ¿no? Y por otro lado, el contraste que haces en cuanto al nivel organizacional, que dices, bueno, se invierten en políticas de diversidad, en iniciativas de inclusión, que claro que si el headcount o la población, hombres, mujeres, ahí van y claro que contribuyen, pero el resultado y lo que sale en este estudio de Talent Trends 2025 es la gente no lo está sintiendo así. La pregunta es, ¿por qué? Y yo, ahorita escuchándote, y también coincide un poco con lo que creo, porque sí estoy sesgado en cómo filtro lo que te estoy escuchando, es que los líderes son los que amplifican la cultura. Si al final la organización tiene estos incentivos, iniciativas, pero los líderes no abrazan con el ejemplo, la comunicación se vale ser auténtico, te abrazo quien eres, no importa de qué generación seas. Eso es lo más valioso para que la gente se sienta, no desde la política. Partiendo de la premisa que los líderes son quienes con el ejemplo
bajan la cultura, bajan esta forma de comunicar que somos abiertos a la diversidad. En tu experiencia, Oliver, ¿cómo lo has manejado? Es decir, en tu carrera profesional, llámale Ernst Young o EY o Michael Page, ¿cómo como líder tú comunicas, aparte de con la autenticidad propia, ¿no? Con el ejemplo, ¿qué impacto has visto del que la gente vea en ti alguien que abraza la autenticidad en la parte de la diversidad sexual o en algunas otras cosas? ¿Cómo un líder que diga, caray, yo la verdad no soy tan auténtico, qué valor representaría para mi equipo si yo empiezo a comunicarme de qué forma? ¿Cómo lo has hecho tú? Fíjate que te estoy escuchando y hablas del rol de líder desde la parte extrínseca, ¿no? De esta responsabilidad de cómo mi accionar tiene influencia en otros. Pero me voy a ir un pasito atrás, Sergio, si me lo permites. Sí. En liderazgo hay 3 dimensiones, ¿no? El leading yourself, te lideras a ti mismo, luego lideras a un equipo de trabajo y luego lideras el negocio, ¿no? O sea, entonces, y en este orden de ideas, lo primero que voy a rescatar es el cómo te lideras a ti mismo, ¿no? O sea, porque eres un individuo, entonces como líder, ¿qué haces para conocerte a ti mismo? Para identificar tus valores, identificar estas creencias que te acompañan, identificar qué es importante para ti, qué no lo es, qué es permitido para ti, qué no lo es, qué tanto te analizas para identificar también tus propios bias, tus propios juicios de valor, etc. Entonces, yo creo que la primera responsabilidad de un líder es conocerse a sí mismo e invertir mucho tiempo en conocerse a sí mismo y en trabajarse a sí mismo para efectivamente poder influir en otros. O sea, ¿cómo vas a gestionar a otros si no eres capaz de domar el león que tienes en casa? ¿Sabes? Entonces, primero, dómate a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho yo? Mira, yo soy un apasionado, y siempre lo he hecho, del desarrollo personal, ¿no? Mis amigos y en todo mi entorno me hacen burla, incluso por toda la literatura que imprimo en torno al ser mejor tu mejor versión, inteligencia emocional, etcétera, ¿no? O sea, pero es que me apasiona, ¿no? O sea, me apasiona el reconocer que puedo convertirme en quien yo desee convertirme, en que puedo reinventarme en todo momento. Acabo de cumplir 40 años, Sergio, creo que lo hablábamos la vez pasada, tú estás cerca. Yo estoy vengo cerca del ya, futuro, a un mes me estoy reflejando. Por favor, voy a cumplir, cumplí 40 y fue un gran parteaguas en mi vida, ¿no? O sea, darme cuenta que de toda la serie de mandatos sociales que yo había implementado en mí sobre lo que debería ser o no a los 40, dónde estaba, cuál era mi propósito de vida, etcétera. Entonces, creo que ha sido una de las crisis más fuertes, puedo decir que ya estoy saliendo de ello, pero también de los momentos de transformación más hermosos. Y también fue darme cuenta que no es algo que ocurre a los 40, es que es algo que ocurre cada día. Cada día tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, de retar una creencia, una idea que te acompañaba, de escuchar una forma distinta de hacer las cosas. ¿Me puedes compartir algún ejemplo? ¿Cómo? O sea, me gustaría darle doble clic a eso. O sea, ¿cómo Oliver trabaja esas creencias o alguna creencia que tú digas, mira, identifiqué esta creencia que no me servía con mi equipo o para mi empresa o para mi vida y la cambié y ahora opero bajo esta premisa y lo hice trabajando de esta forma? Fíjate, la tengo muy clara porque justo hablaba de esto ayer, ¿no? Yo en mi vida, y que creo que lo hemos discutido hasta ahora, ¿no? Yo he partido bajo la premisa de siempre buscar la excelencia. La excelencia es muy atractiva, pero también puede ser muy traicionera, ¿no? Porque es un estado de constante evolución que te involucra. Nunca es suficiente, ¿no? No hay momento de detenerte y abrazarte y reconocerte que ya hiciste algo bien, sino, bueno, que sigue. Más. Y también hemos hablado de cómo yo me defino como un passionate achiever también. Entonces, en mi propia autogestión, volvemos al tema de la autogestión, porque de ahí parte todo. Entonces, yo siempre he sido muy exigente conmigo mismo. Y no necesariamente en todos los momentos de mi vida me he hablado bonito, ¿no? De reconocerme cosas, ¿no? Siempre es qué más puedo hacer, qué puedo mejorar, etc. Y te sorprenderías que esto lo he trasladado en mi liderazgo, ¿no? O sea, yo partía de una creencia que si a una persona le decías que había hecho algo bien, iba a dejar
de esforzarse. Y se iba a confiar. Entonces, bajo esa premisa, cuando alguien hacía algo o lograba algún récord, yo era, bueno, muy bien, pero pues seguir, ¿no? Y en alguna oportunidad, una persona de mi equipo me dice, Oliver, gracias, pero podemos dejar el pero de un lado, sí. Quizás para mañana, pero hoy nos podemos quedar nada más con el good job. Good job, ¿no? Y fue, volviendo a la figura de los slaps on the face, sí. ¿No? Caer en cuenta y decir, es que es cierto, ¿no? O sea, la profunda responsabilidad afectiva que también como líderes tenemos, ¿no? Y reconocer que todos necesitamos en muchos momentos una palmadita y un reforzamiento incluso positivo, ¿no? O sea, no todos reaccionamos de forma positiva a la identificación del error, ¿no? Y eso para mí modificó muchas cosas de el cómo me enfrento al liderazgo, ¿no? O sea, en lugar de, fíjate que hoy intento, no digo que sea sencillo porque y fallo muchas veces en ello, pero siempre busco, trato de identificar cuáles son los dones naturales de mi equipo, de la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y enfocarme a ver cómo puedo ayudar a que ellos potencien esos talentos naturales que los acompañan en lugar de enfocarme en sus áreas de oportunidad, que siempre van a ser sus áreas de oportunidad. Claro. Entonces, en lugar de enfocarme en qué no está saliendo bien, qué sí sale bien, en qué sí es bueno el individuo y cómo lo ayudo a encontrar su valor en una dinámica organizacional donde él pueda explotar ese don natural que lo acompaña. Entonces, te digo, eso fue... No sé si respondo sí, claro, es un gran ejemplo, pero es que es un común denominador, Oliver, de los rockstars y las rockstars que han venido, porque todos hacen trabajo personal de alguna u otra manera. Unos van a terapia o vamos a terapia, unos hacen yoga, meditación, medicina ancestral, cada vez hay como este movimiento de más conciencia, ¿no? Yo creo que es una época interesante porque estamos muy revolucionados, hay tanta data, tantos cambios, pero también no sé cómo lo percibas tú desde tu trayectoria y desde tu función. También ha habido como esta necesidad de las personas de bajar el ritmo, de ser más conscientes, por qué hago lo que hago, y antes no se cuestionaban eso, ¿no? ¿Tú cómo lo has trabajado? El tema personal, me queda claro el ejemplo, cómo cambiaste la parte del good job, ¿no? Pero ¿cuál es el vehículo? ¿Qué vehículos tienes tú como líder para autogestionarte y conocerte más y cambiar estas dinámicas que te sirven y te reditúan en tu quehacer profesional? Sergio, yo creo que he trabajado mucho en el tema de darle un propósito a mi vida, identificar cuál es el propósito de mi vida, ¿no? El para qué estoy acá, y no quiero sonar muy filosófico ni mucho menos, muy práctico, ¿no? O sea, el qué cosas me hacen conectar con mi vida, ¿no? Y qué historia quiero contar de mi vida, ¿no? Hay un libro que recomiendo mucho, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Estamos muy enfocados a lo extrínseco nuevamente, ¿no? A qué me va a dar la vida a mí, ¿no? Y qué le vas a dar tú a tu existencia, ¿no? A tu historia de vida. Sí. Yo siempre he identificado en mí una profunda vocación de servicio en todo lo que hago, ¿no? O sea, de entregarme y tengo un payback importante y eso le da sentido a mi vida, ¿no? Soy privilegiado de estar en un contexto donde hago cosas que disfruto y considero que puedo ser bueno ejecutando, ¿no? Siendo un vehículo para facilitar que individuos encuentren los mejores proyectos en un momento de transición profesional y ayudar a las empresas a tener el mejor talento dentro de sus organizaciones. O sea, creo que me considero muy privilegiado y bendecido por estar en este contexto, ¿no? Sin embargo, yo siento que en un mundo con tanta información, bombardeados de tantas cuestiones, y lo veo en muchas generaciones que viven con un fear of missing something out constante, ¿no? Y niveles de ansiedad tremendos, ¿no? Y digo, la vida es ya complicada de por sí, don't make it more difficult, ¿no? O sea, conecta con primero, o sea, qué quieres de tu proyecto profesional, identifica uno, que te dé una plataforma de crecimiento financiero que esté acorde a lo que tú aspiras para ti mismo. Dos,
que ese proyecto honre cosas que eres bueno haciendo y disfrutas hacer. Y 3, que el proyecto honre tus valores, es decir, lo que tú consideras importante. Yo esto lo traslado a mí, Sergio, y es que yo incluso cuando entré en Page, yo venía de consultoría, yo nunca había hecho nada de reclutamiento ni de recursos humanos, entonces yo dije, oye, ¿por qué se están interesando en mí? Entonces, cuando analicé, me di cuenta que iba a hacer cosas en las que yo era bueno y disfrutaba hacer. Yo toda la vida he sido más chismoso que una conserje. Me encanta saber de la vida, de las cosas, de aprender de esto, aprender lo otro, y resulta que a esa habilidad que yo de estar preguntando constantemente, resulta que en Michael Page le llamaban entrevistar. Entonces le puede dar sentido a algo que ya yo hacía a través del ejercicio de una profesión, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta mezcla de cosas en las que eres bueno haciendo y disfrutas hacer? Porque de forma contrastante te voy a revelar. Me encanta cantar. Me encanta, lo disfruto muchísimo, pero soy malo, Sergio. Imagínate que yo me hubiese dedicado a ser cantante, ¿no? O sea, sería miserable totalmente. Entonces, por allí no iba. Por otra parte, yo siempre he sido muy bueno en la parte numérica. Muchas personas, te comentaba, pensaban que yo, iba a estudiar medicina o ingeniería. Sí. Pero I'm a people person. O sea, me encanta el contacto humano, me apasiona todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y el vínculo y las conexiones humanas. Exacto. Entonces yo estar detrás de una computadora haciendo modelos matemáticos, financieros, hubiese sido, por más que hubiese sido muy bueno en ello, no conectas. Entonces yo creo que desde ahí parte. O sea, ¿no? El poder tener un norte. Yo le llamo el móntate en tu vida como si fueras en un coche y fueras a programar tu Waze o tu Google Maps, pero sin hacerle propaganda a ninguno, pero donde puedas programar cuál es el destino. Yo creo que eso es lo que nos cuesta más como seres humanos, definir el qué queremos. Nos enfocamos tanto en los cómo que nos perdemos del qué. Del qué. Primero define qué. Y así como el Waze te va a calcular distintos tipos de rutas, distintos tipos de medios para llegar allí. En avión, caminando, en coche, etc. Tú elegirás la ruta. La gente tiene miedo luego de definir ese qué y de poner ese destino porque dice, oye, que es que dejas que ya pierdes esta noción de que la vida te sorprende. Y digo, no. La vida te va a seguir sorprendiendo porque tú te vas a montar en tu coche, quieres ir a Acapulco, vas a poner Acapulco, te va a trazar una ruta y esa ruta es tu proyecto profesional, tu proyecto de vida. Y resulta que a lo mejor en el camino a Acapulco decides, ya no quiero la playa, quiero un pueblito, quiero no sé, algo más tranquilo. Sí. ¿Qué haces en el Waze? Cambias el destino. ¿Y qué haces al cambiar el destino? Se va a recalcular la ruta. Pero tienes que tener muy claro hacia dónde vas, porque si no vas a estar como barco sin rumbo. Totalmente. Y voy a terminar nada más contándote, y creo que la conoces, la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato, ¿no? Y además esto lo vimos desde pequeño, ¿no? Cuando se encuentra con el gato y le dice al gato, oye, se encuentra con dos caminos, ¿no? Y, oye, ¿cuál de los dos caminos tengo que tomar? Y el gato le pregunta, oye, ¿a dónde quieres llegar? Y ella le dice, me da igual. Pues, ¿qué crees que le contesta el gato? Pues da igual el camino que tomes. Entonces, creo que la invitación que yo me he hecho siempre es, trázate un norte, trázate un camino. El cómo lo vas a ir explorando. Y cuentas con un montón de recursos a tu alrededor para encontrar estos caminos. Totalmente. Pero primero, trázate qué es lo que quieres y a dónde vas. Y a partir de ello puedes construir una historia de vida. Y ¿sabes qué me parece increíble? O sea, porque ahorita que nos esté viendo o escuchando, está escuchando a Oliver 2025, director de Michael Page y demás, pero a ver, esto, nos vamos unos años atrás, me gustaría que pongamos un poco el reflector en esa escena o escenario en donde tú estabas pasando hambre, ¿no? O sea, suena que alguien puede decir, claro, pues es que Oliver, pues ve en la posición de privilegio en la que está, ¿quién no saldría del closet bajo ese privilegio, estando en Noruega? No, es que, pues claro, estando ahí. Pero, a ver, tú has vivido un camino
donde has puesto tu Waze cuando has estado en el inicio, ¿no? Cuéntanos un poco de eso para que las personas vean que sí hay trabajo en el backstage, ¿no? Sí, Sergio, de nueva cuenta yo siempre parto de que, más que desde el privilegio, desde el agradecimiento de lo mucho o poco que llegué a tener en su momento, pero sí hay una realidad, y es que cuando yo llegué a México, yo llego aquí en el año 2002, yo cuando llegué a México por la situación de Venezuela, mis padres no podían apoyarme financieramente hablando. Entonces, mi inicio en México fue bastante retador, ¿no? Y divertido también, porque siempre digo que aprendí muchísimo, ¿no? Yo te voy a narrar un día mío. Yo empezaba a las 7 de la mañana en la universidad, estudiaba de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde salía de la universidad, me iba corriendo a Plaza Galería de las Estrellas, donde daba yo clases de inglés. En el camino me comía, no sé, un pancito o algo que me hubiese llevado a la casa, daba clases de inglés en la tarde y salía hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche corría de vuelta a la universidad, porque yo no tenía computadora, para hacer las tareas. Y entonces estaba de 7 a 10 de la noche, porque a las 10 de la noche ya me cerraban en la universidad, y de ahí era agarrar mi camioncito hasta Lomas de Sotelo, donde allí vivía, ¿no? Esto era de lunes a viernes, y los fines de semana pues trabajaba en los supermercados, en los pasillos, haciendo el reto de la blancura de un detergente, ¿no? Oye, tráeme una prenda mejor que la tuya. Me acuerdo perfecto. ya la recuerdo. Me acuerdo, ¿no? Perfecto, sí. Era muy bueno yo ahí. Llegaban todas las señoras. Lo que pasa es que no sabían era que mi prenda era nueva, ¿no? Entonces, ¿no? pero increíble, ¿no? Entonces, wow, sí. Yo tenía dos lujos, Sergio, ¿no? Uno era, a mí cuando llegué a México me enamoré de los bochitos, ¿no? El taxi verde, se abría con una cuerda y la cerraba. Y yo tenía dos lujos. Una vez a la semana, porque yo siempre tomaba 3 camiones para llegar a la universidad. Una vez a la semana me daba el lujo de irme en mi bochito, ¿no? Y pagaba en ese momento 25 pesos. Y otro de ellos era comer enfrente de la universidad tacos, ¿no? La gringa, que siempre me encantó, a la fecha me encanta. Y eran mis dos lujos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una vez llegué, hablando otra vez del trazar el norte. Exacto. A los 19 años llegué a un restaurante de cadena de comida rápida, ¿no? Y me senté, y lo primero que agarré fue el menú, ¿no? Y cuando veo el menú, lo primero que volteo a ver son los precios, para ver para qué me alcanzaba. Yo me recuerdo tener un momento de claridad así divina, de estas que te iluminan, y dije, mira, yo no sé qué vaya a hacer todavía de mi vida. Estaba estudiando en la universidad en ese momento. No sé en qué vaya a trabajar, pero cualquier cosa que yo haga, el día de mañana me va a generar la plataforma de desarrollo financiero que me permita a mí llegar a un restaurante y comer y beber lo que yo quiera, sin preocuparme de cuánto voy a pagar por ello. Entonces ya a partir de ese momento había yo trazado el qué. Exactamente. No sabía el cómo, pero sabía a qué iba a llegar. Y todas las decisiones que tomé en mi vida, en todo momento tenía presente de llegar a esa independencia financiera que me permitiera a mí llegar a un restaurante y comer y beber lo que quisiera sin preocuparme de cuánto iba a pagar por ello. Sí. Y fíjate que cuando unes, ¿no? Lo que pasa en el backstage y lo que vemos en la realidad ahorita, yo creo que eso es un ejemplo muy poderoso, porque por ahí luego dicen, pues es que no me conecto con lo que me dice X o Y persona porque no me identifico con la persona, pero es que todos tenemos una historia en el backstage. Yo también tengo una historia. Me dicen, Sergio, es que tus conferencias y cómo le hiciste y demás. A ver, he tenido que tomar decisiones también muy duras, me he arriesgado, he dejado empresas con las cuales he tenido un apego emocional, un beneficio económico muy importante, y hay que saber de repente renunciar a cosas. Claro. Entonces todo el mundo quiere el reflector, pero no todo el mundo la responsabilidad de lo que te lleva a estar en cierto reflector. Entonces, reconocerte nuevamente, mi querido Oliver, por esa figura de inspiración personal y profesional, porque demuestras la premisa que no puedes ser mejor líder que persona, que es proporcional a ambas cosas. Ahora, si me permites darle un paréntesis a esto y pasar al punto organizacional también. Regresando a los Talent Trends, se llama
competir en claridad, ¿no? Y no es casual el título que le ponen, ¿no? O sea, porque de alguna manera creo que es un resumen de todo lo que viene en el estudio. Y competir en claridad de repente puede contrastarse con que entonces falta claridad. Entonces, pareciera que seguimos como en una era o época donde falta apertura, falta flujo de información, puede ser. Y a mí me viene a la mente, porque leí el reporte, te lo cuento, no sabes esto, pero te lo cuento. Estaba yo en República Dominicana para el Congreso de Recursos Humanos y justo después de platicar contigo y de ver el reporte, competir en claridad, así como tú dices que bajé la información y somos creativos, tú también eres muy creativo y demás, dije, me vino a la mente Pink Floyd y el álbum que se llama The Dark Side of the Moon, ¿no? Como que al leer Talent Trends dije, competir en claridad, The Dark Side of the Moon es como el lado oscuro de la luna y incorporé algo a la conferencia, ya te platicaré, pero fue muy inspirado desde ahí. La premisa en fundamento es, ¿qué importancia ya poner luz a las cosas? O sea, ¿quién eres como líder? Abraza tu autenticidad. ¿Qué está pasando en el equipo? Si se toman decisiones, no ocultarlas porque el talento le da ansiedad eso. Entonces, desde tu perspectiva, ustedes como que estuvieron al frente del Talent Trends y dan este statement, competir en claridad, ¿qué significa para ti, Oliver, como persona y como director, competir en claridad? Mira, y gracias de verdad por haberte tomado el tiempo de haberlo leído. Yo cuando te lo mandé dije, bueno, a ver si lo descarga completamente, pero bueno, qué bueno que sí te sirvió. Muchísimo. Luego lo discutimos a profundidad, pero mira, para mí, en épocas de incertidumbre, ¿no? Yo creo que el mundo después de la pandemia nos ha tocado reinventarnos en todos los sentidos, ¿no? O sea, formas de trabajo, esquemas de trabajo, el avance que ha habido tecnológico, ¿no? Implementación de inteligencia artificial, un contexto económico mundial muy complejo, sí. Niveles de inflacionarios no vistos en muchas décadas. Entonces, esto desde el punto de vista extrínseco, pero también internamente, también cómo los seres humanos hemos evolucionado en este periodo, ¿no? O sea, sí. Cómo hemos revalorado lo que significa el trabajo en nuestras vidas, cómo hemos resignificado el papel de nuestros proyectos profesionales versus quiénes somos en nuestra comunidad, quiénes somos en nuestra casa, quiénes somos con nuestros amigos, quién soy como individuo, ¿no? Totalmente. Conceptos como el balance de vida, entre vida y trabajo, etc. Entonces, te habla de una revolución tremenda y muy profunda, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, claramente, y es redundante lo que estoy diciendo, pero lo que buscas es claridad. No buscas respuestas absolutas, no buscas respuestas perfectas a ningún tema, pero buscas honestidad. Esto es interesante porque el estudio no solamente te hace una radiografía de México, te hace radiografía del mundo en general. Entonces, porque inmediatamente cuando yo hablaba de esto, luego me decían que claro, es que en México no somos confrontativos. Digo, sí, eso tampoco ayuda, ¿no? Pero, es un matiz particular. Nos movemos en la ambigüedad. Entonces, el Talent Trends per se habla de 5 temas. Habla del tema salarial, habla del tema de la flexibilidad, habla el tema de la inteligencia artificial, el tema de que no hay directrices claras, habla el tema de diversidad e inclusión y habla el tema de cultura basado en confianza, ¿no? Sin afán de aquí de explorar todos estos puntos, la invitación que hace este estudio y desde donde lo hemos visto es que nosotros como empleadores tenemos una gran responsabilidad por... hay una frase que me encanta en México que dice no atole con el dedo. Sí, exacto. Sí, tan sencillo. Y es que hoy el talento y nuestros equipos de trabajo no están buscando que les demos atoles con el dedo. Están buscando que podamos abordar estos temas que te acabo de mencionar y muchos otros más con total transparencia. Exacto. Y se vale decir no sé, se vale decir no tengo una respuesta, se vale tomar decisiones equivocadas. Al final del día, a través de
una equivocación se genera un aprendizaje. Entonces, si normalizamos el error incluso en las tomas de decisiones, pues tenemos la oportunidad de generar procesos transformacionales importantes y de evolución. Entonces, hoy el talento es lo que está buscando, claridad de sus líderes, espacios de comunicación abiertos y oportunos, que haya un liderazgo decisivo y que evidentemente pues todos los temas que acabo de mencionar pues se aborden en los espacios que correspondan, ¿no? Totalmente, pues si yo le llamara a este episodio de alguna forma, sería liderar en claridad, ser en claridad, abrazar tu vida en claridad. Y eres un ejemplo de eso, Oliver, de verdad, te lo digo con todo mi cariño y admiración. Eres alguien que, claro, a ver, nadie le tiene todo claro y vislumbrado siempre, pero has abrazado y eres abierto y pones la luz en donde hay que poner la luz como líder y como persona, y has sido ejemplo de eso. Y efectivamente, no nada más lo has hecho, este reporte lo manifiesta y los datos dicen, se necesita más de esto, y la invitación para la audiencia, para quienes nos ven y escuchan, es eso. O sea, si tienes una persona a tu cargo, si tienes una empresa, no importa en qué área estés, hay que poner más luz, no hay que tenerle miedo a la luz, ¿no? Hay que tenerle más miedo a la oscuridad. En este caso sí hay que tenerle miedo a la oscuridad. Entonces me encanta eso, me llevo muchas cosas a nivel personal. Gracias por compartir tu historia, por compartirte acá. Y para ir cerrando un poquito, si el trabajo es un escenario, que el escenario te gusta también y tienes muchos dotes artísticos, ¿quién es un rockstar en el escenario de los negocios? Para mí un rockstar en el escenario del negocio es un individuo que pone sus pasiones, o sea, sus verdaderas pasiones y talento al servicio de otros. Eso. Al final del día es entregarte a ti mismo, a todo lo que haces. Yo pienso en algo, ¿no? Yo escuché una conferencia de Steve Jobs, aunque creo que no lo puedo adjudicar esa frase a él, porque creo que viene de otras personas, que era, haz lo que amas. Para mí siempre hizo mucha mella esta frase, ¿no? Porque la consideraba que hablaba desde el privilegio, era excluyente, ¿no? Para muchas realidades de vida. Sí. Y yo la transformé individualmente en otra frase y fue, aprende a amar lo que haces, sea lo que sea. Encuéntrale propósito a eso que haces para que tengas espacio y momentos de hacer aquello que verdaderamente amas. Claro, wow. Entonces, un rockstar en algunos momentos va a tener que cantar una canción que su público le pide y que a lo mejor no le encanta. Totalmente. Sí. Y va a tener que no tener, o sea, cuando puedes conectar con las necesidades de otro y poner las necesidades de otros antes que las tuyas, allí estás ejerciendo genuinamente tu vocación de liderazgo y tu vocación por dejar un legado en cada cosa que haces. Anecdóticamente, y esto para un poco también para ir terminando, sí. Yo aprendí a amar mi profesión, aprendí a amar el mundo de los ejecutivos, corporativo. Y gracias a ese amor que tuve por esto, es que hoy, el día de hoy, puedo también vivir mis grandes pasiones como es el teatro. De hecho. Hoy, con 42 años de edad, todavía me puedo dar el lujo de montarme en un escenario y representar un personaje de teatro musical. Te dije que no cantaba, pero bueno, ahí hago mis pininos. Gracias a que aprendí a amar lo que hago. Entonces, me gustaría que nos quedemos con esa idea. No, pues es que ama lo demuestras. Realmente todo lo que hagas. Y de todas maneras vas a hacer lo que amas, porque dices, renuncié por un momento a la parte del teatro, pero exploré este camino y de todas maneras regresas. Y es eso, yo creo que amar tiene una connotación muy importante. Filosóficamente hay algo que se le llama el amor ágape y la definición es cuando eres capaz de renunciar en individualidad para ganar en pertenencia y en trascendencia. No anular tu individualidad, es renunciar en cierta individualidad para ganar en trascendencia. Y es eso, o sea, lo que acabas de decir. Oye, pues no es la canción que yo cantaría,
pero mi propósito es el público y cuando veo el impacto en mi público, eso me llena más que el haber tocado necesariamente la canción en el momento. Ya la cantaré y la tocaré en algún momento, pero ahorita me llena el hacer eso por los demás. Y eso aplica de un líder con su equipo, aplica una mamá con sus hijos, aplica un papá con sus hijos, entre amigos. Entonces, de verdad, eso y muchas otras herramientas, ideas me has dejado. Gracias, mi querido Oliver. Y cuéntanos también de la obra de teatro o de Michael Page, claro. Lo que tú quieras. ¿Dónde te consume las personas? ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos, ¿dónde estás? Yo pues, soy de redes sociales las conocidas, ¿no? O sea, Instagram, LinkedIn, Facebook. La que utilizo más para fines profesionales es LinkedIn, naturalmente. Me consiguen como Oliver Odermatt. Soy el único que existe allí, entonces es muy peculiar. Todavía no me han clonado. Ya en mis redes sociales ya las utilizo más para temas personales, ¿no? Sí. Tampoco soy muy activo en ello, pero bueno, pues sí, ahí pueden ver, pues les puedo compartir mucho de mi vida. Claramente sí, de la obra de teatro, ahorita en julio vamos a presentarla en el Teatro del Parque en Interlomas, el 19, 20 y 26 de julio. Es una versión escolar de Mamma Mía, con mucho cariño, de verdad. No, ninguno de los que hacemos teatro allí nos dedicamos a esto. Todos somos ejecutivos, que tenemos una vida ejecutiva. Lo decimos de broma de lunes a viernes y los fines de semana pues jugamos a ser actores, ¿no? Entonces, increíble. Y nada, y en Page, pues bueno, también siempre invitarlos. Al final del día, como les dije, una de las cosas maravillosas que me ha tenido a mí trabajando 15 años en esta empresa es el conectar con el sentido de propósito de esta organización. Y tenemos una gran misión que es acompañar al talento en su transicionamiento de proyectos profesionales. Y nuestro propósito es cambiar vidas. Entonces, como cualquier organización, siempre estamos en un proceso evolutivo, siempre buscando hacer las cosas mejor, aprendiendo también de los errores. Y en este sentido, pues invitarlos a que puedan confiar en nosotros. Cualquier persona allá afuera que esté buscando transicionar, pues sienta con la confianza de llegar a nosotros información y ver cómo les podemos ayudar en ello. Y cualquier compañía que también de igual forma busque de abastecerse de talento, será un honor realmente poner a su servicio pues los años de experiencia que tenemos y el conocimiento que nos acompaña. Sí, pues son unos rockstars, pero me vuela también, o sea, en ambos sentidos, me vuela la cabeza decir, les hablas como Oliver, director de Michael Page, pero también actor o sea, esa es la esencia de la vida, yo creo, del rockstar, que todos tenemos diferentes pasiones y sí se puede darle lugar a todo, y me identifico mucho contigo. Claro que tengo la parte consultiva, organizacional, capital humano, conferencias, pero también tengo esta parte musical. Entonces, denle más lugar a lo que son, denle más luz a lo que son en el trabajo, en la vida, y solamente cosas buenas pasarán, como lo han visto con mi querido Oliver. Oliver, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchísimas gracias a ti. Pedirte que no dejes de hacer este espacio, no dejes de rockear, de verdad te lo juro. También todavía estoy leyendo tu libro, pero es maravilloso tu historia de vida también, Sergio, y también creo que tienes mucho que dejarle a tu público allá afuera, y gracias por haber cruzado mi camino, y gracias por todo lo que vamos a poder hacer juntos en el futuro. No dudo de nada de esto, y pues ahí afuera no dejen de soñar, no dejen de perseguir estos sueños, de reinventarse, de trabajar en sí mismos y de buscar de alguna forma dejar en cada cosita que hacemos pues lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, y gracias por haber escuchado este episodio y haberme tenido paciencia durante todo este tiempo. Y que lo compartan, porque este mensaje merece ser amplificado. Esto fue un episodio más de Rockstars con Sergio Nava, con Oliver Odermatt, y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room.
Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo y hayas obtenido herramientas que te sirvan para seguir amplificando tu impacto en el escenario de la vida y de los negocios. Mi nombre es Sergio Nava y te invito a seguir este podcast, a recomendarlo y a calificarlo tanto en YouTube como en todas las plataformas de streaming y sobre todo, no te olvides de seguir rockeando.